Y ese es el momento donde tenemos que entrar y dejar una palabra de ánimo, una palabra que llene, una palabra que pueda sustituir la soledad, el miedo, el pánico. Y me gustaría ya entrar de lleno, conectarme rápidamente con el doctor Salomón Tuyú allá en Cozumel y poder platicar un poquito. No sé si vamos a tenerlo, vamos por allá a ver si el ingeniero, a ver si no se ha dormido el ingeniero, porque dice que es mucho tiempo. Bueno, aquí son las 8:30 de la noche. Me imagino que en otros países, bueno, es un poco tarde. Pero de hecho estamos contentos, no importa el tiempo que tengamos que pasar aquí, pero estamos felices de poder salir con una palabra de ánimo, una palabra de aliento ante las cosas que están pasando. Pero, y bueno, esas enseñanzas que también estamos poniendo, que estamos grabando, porque vamos a grabarlo en vivo, en unos segundos vamos a entrar con el doctor Salomón Tuyú de México, y esas enseñanzas también los va a poder adquirir a través de YouTube después, tal vez mañana, pasado, ya estarán disponibles y en diferentes plataformas. Así que también uno de los motivos para grabar esas enseñanzas y dejarlos en las plataformas para que otras personas también puedan escucharlo. Así que yo agradezco a la gente que está compartiendo este video, porque vamos a grabar una enseñanza muy hermosa, que bueno, adecuado a estos tiempos que estamos viviendo. Y voy a entrar de lleno a ver si tenemos al doctor Salomón Tuyú allá en Cozumel. Vamos a ver si tenemos en la línea al pastor Salomón Tuyú. Pastor, ¿me escucha? Sí, te escucho claramente, Daniel. Saludos, un abrazo desde Cozumel, Quintana Roo. Bueno, Chico, a toda tu audiencia. Saludos. Bueno, pues, muchas gracias, pastor, y de verdad que es de lujo tenerlo con nosotros y poder escuchar esas enseñanzas, y yo sé que va a ser de bendición. Y hace un momento estaba comentando que no importa si después lo escucha, pero vamos a estar, lo va a estar grabando para que usted lo suba a diferentes plataformas. Así que ¿dónde puede encontrar este material, pastor Salomón? Bueno, esto lo subimos en YouTube también, en una página que se llama Instrucción Teológica. Ustedes pueden visitar, hay cientos de videos que varios pastores y profesores han dejado allá, enseñanzas, así que los invitamos para que busquen Instrucción Teológica y van a encontrar muchísima información de este tipo de temas. Muy bien, pastor. Mientras tanto quiero saludar, tenemos gente conectada, para Lupita Ruiz, para Candelita, para Margaret Romero. Dice por acá, gloria a Dios por su infinito amor, fidelidad, el Señor sigue usando, bendiciendo. Ok. David Tomás, también para Oscar Ruiz, para Cirilo Cristino, también para Ángelis Penagos, también para Miguel Arana, Fuente de Vida, Oscar García, Consuelo, bendiciones. Dice Consuelo que nos saluda de Colombia. También por acá dice saludos, pastor Salomón, de parte de Jean Robledo. Bueno, hay varias personas, tanto en esta plataforma de Facebook también como lo que es www.adoracionradio.org, también a través de nuestra aplicación y a través de TuneIn. Así que, bueno, estamos en todas las plataformas. Y pastor, vamos a entrar en este tema, en este estudio que usted nos ha preparado. La pregunta de hoy, pastor, donde queremos enfocarnos, la pregunta es: ¿estamos en principio de dolores según Mateo 24? Excelente, pues vamos a entrar, Daniel, y saludos también, déjame saludar también a tu audiencia y a todos los contactos que se han sumado desde varios países, de varias partes de la República Mexicana también. Quiero decirte que pues
Sí, les mando un abrazo, no hay ningún problema, saludos aún de mano virtual, ¿verdad? Porque no hay forma de que pase el contagio, ¿no? Qué interesante lo que ahora está viviendo el mundo, porque el tema del coronavirus que ha traído pues prácticamente mucha gente pánico, creo que es una oportunidad también, Daniel, que la iglesia debe de aprovechar. Muchas ocasiones pensamos ya en los países donde ya no hay culto, no hay servicios presenciales, que esto ya es el fin del mundo para la iglesia, pero tal vez es una oportunidad, Pastor Daniel, para que nosotros podamos servir al Señor de formas creativas, como por ejemplo este medio, Pastor, por medio de este ministerio que tú tienes, podemos llegar a las casas y podemos entrar hasta sus hogares, ellos pueden conectarse y poner alabanzas, poner lo que aquí en la radio se comparte, escuchar mensajes. Creo que es una buena oportunidad. La primera ocasión que hablamos del tema, nosotros dijimos que es una oportunidad de hacer un alto. Quiero decirte algo, Daniel, que ha pasado, creo que nos ha prácticamente consumido el ajetreo de la vida, cuando no tenemos un tiempo para Dios. Y ahora a fuerza tenemos un tiempo para Dios, para la familia. De pronto tú te das cuenta cuando llegas a casa que tienes hijos, que tienes una esposa, que tienes un esposo, que tienes familiares. Sería bueno, ¿verdad?, que por un momento compartas tiempo con ellos y hagan prácticamente momentos especiales, incluso hasta devocionales, y ¿por qué no jugar con la radio que tienes acá? Es una forma, ¿no?, de poder llegar a estos hogares sin que pierdan su vida espiritual, Pastor. Es algo muy hermoso, muy especial, y creo que también es una buena oportunidad para poder reflexionar en la palabra del Señor, porque de pronto también encuentro que hay mucho fake, mucha falsa noticia que alarma. Entonces, centrarse en las noticias correctas y también en la palabra de Dios te va a dar mucho refugio. Y me llama la atención que hay gente que está aprovechando esto para pues prácticamente vender sus propias ideas, sus propias interpretaciones de la Biblia. Incluso hay gente que ya está anunciando que estamos en principio de dolores, que eso es una frase profética. Por eso a mí me llama mucho la atención y me gustaría aclarar esto. De hecho, se cita mucho Mateo 24, desde cuando comenzaron la serie de ataques a Siria, ataques también a Irán, y ahorita los reataques que están habiendo en estos días en medio de la contingencia. Todo esto, mucha gente va a Mateo 24 y dice, ya estamos en principio de dolores, y por eso es que quise compartir con ustedes este tema. Y pues vamos a la palabra, ¿no? Vamos a Mateo capítulo 24, versículo 3 hasta el 8, donde dice señales del fin. Está hablando directamente el Señor Jesucristo. Mateo capítulo 24, versículos 3 al 8, y dice así: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte y del fin del siglo. Son tres preguntas en una. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores, de lo que está aquí hablando el Señor Jesucristo. Me parece que hablar del tema de la venida del Señor es un tema que es central, sobre todo en este momento. Hacer reflexión de la venida de Cristo no es algo que sea tirado a la basura, es algo que podemos sacar productividad, porque la misma Escritura habla de la venida de Cristo. Por ejemplo, solamente de profecías de la segunda venida tenemos unas 333 profecías relativas a Cristo en su primera venida, de los cuales solo se cumplieron 109, dejando restantes 224 profecías que se
se cumplirán en su segunda venida. Hay otro erudito que presenta muchísimos más profecías en las interpretaciones judaicas, pero tenemos prácticamente más profecías por cumplirse de las que ya se han cumplido. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, hay un total de 1527 pasajes bíblicos que se refieren a la segunda venida de Cristo. ¿Ves si no es importante el tema? 23 de los 27 libros del Nuevo Testamento mencionan el tema de la venida de Cristo, la segunda venida. Prácticamente estamos hablando de uno de cada 25 versículos del Nuevo Testamento que se refieren a ella. En otras palabras, tenemos 370 versículos de los 7.950 versículos del Nuevo Testamento que se refieren a la segunda venida. Imagínate cuánto. El propio Señor Jesucristo, aquí en Mateo 24, se refiere a su regreso, y lo hace en los evangelios, 21 referencias que él habla de su segunda venida, cuando él dice vendré otra vez. Así que es un tema que decimos, hay que reflexionar sobre el tema. Los cristianos vemos la venida del Señor Jesucristo de una manera diferente a como lo veían las personas del Antiguo Testamento, porque ellos no veían dos venidas, primera y segunda venida. Ellos solamente veían una venida del Mesías. No entendían que primero tenía que venir prácticamente como cordero y después tenía que venir como el león a reinar. Primero para morir como cordero en su primera venida y después en su segunda venida a reinar. Cuando él se entroniza para reinar, eso lo hace durante un periodo. Se llama el programa de la segunda venida, pero se llama programa, no un evento, un programa. El programa quiere decir que su segunda venida es su venida como rey. Y eso también es un programa. Ese programa va a tener aproximadamente 7 años que dura ese programa, porque la segunda venida es el evento que prácticamente dice Pablo en Romanos, toda la creación y todo creyente debe de esperar ansiosamente. Pero hay que entender que cuando hablamos de la segunda venida o parusía, tiene dos momentos. Está el harpazo de la parusía y la epifanía de la parusía. En esta imagen donde dice la segunda venida de Cristo y aparecen estos dos eventos, ustedes pueden ver que primero se habla de la revelación de Jesucristo a los hijos de Dios. Eso está basado en Romanos y en Efesios, ahí están los pasajes. ¿Qué es eso? Primero, Él se va a revelar a sus hijos en primer lugar, es decir, a su iglesia. Y posteriormente, después de los años de tribulación, donde se van a desarrollar todos los desastres y las señales que van a llegar a su cenit con cataclismos en la naturaleza, va a suceder luego ya la epifanía, que es la revelación de Jesucristo y de todos sus santos ángeles e iglesia al mundo. Es decir, que Cristo viene ya con sus santos ángeles y su iglesia y se revela al mundo. Quiere decir que primero, 7 años antes, se revela a la iglesia. Esto es algo muy importante de entender. Ya con esa perspectiva, cuando estudiamos Mateo 24, nos damos cuenta que allí no está hablando del arrebatamiento, pero que está hablando de su venida también. Entonces vamos a estudiarlo para que podamos comprender, porque hay muchas escuelas de interpretación. Por lo menos está la preterista, que quiere decir que Mateo 24 ya se cumplió, que fue histórico y que todo Mateo 24 ya sucedió. Eso fue en el año 70, según esta interpretación, y también los amilenialistas, así se le llama, que no creen en el reino milenial. Luego están los postribulacionistas, que leen Mateo 24 y dicen, aquí el rapto sucede después de la gran tribulación, con la epifanía sucede el arrebatamiento. Eso es lo que también esta escuela dice. Pero también están los futuristas. Los futuristas son aquellos que creen que Mateo 24 todavía no se ha cumplido. Vamos a estar analizando estas escuelas y vamos a ver algo muy importante. Miren, primero me gustaría que veamos Mateo 24, donde Jesús habló de la semana 70 de Daniel. ¿Qué quiere decir esto? Que Daniel 9, versículo 27, cuando dice que por otra semana confirmará el pacto con muchos, hablando del príncipe que ha de venir, el anticristo,
tendrá una semana para operar, una semana de años, que son 7 años, y es los 7 años de tribulación, es la última semana de la semana 70 de Daniel. Se llama técnicamente 70ª semana, la semana 70. Miren, en esta gráfica que les tengo allá, que dice Mateo 24, Jesús habló de la semana 70, quiero explicarlo porque es una gráfica muy interesante. Esta gráfica que ustedes tienen, que le está presentando allá nuestro ingeniero muy correctamente, miren, en esta gráfica aparecen 6 momentos en Mateo 24, y eso es muy interesante. Cuando tú lees Mateo 24 vas a encontrar 6 acontecimientos importantes o programas, subprogramas dentro de la gran tribulación. El primer programa que sucede se llama Aún no es el fin, es principio de dolores, que es de lo que vamos a hablar en esta ocasión, y contiene 4 elementos. Sucede en la primera parte de los primeros 3 años y medio de los 7 años. Ahí sucede. Son los primeros 4 sellos incluso que coinciden, lo vamos a ver más adelante, pero se habla de falso Cristo, de guerra y rumores de guerra, nación contra nación y reino contra reino, es el tercer sello. Pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, ese es el 4º sello. Esa parte se llama principio de dolores, lo que se le conoce aún no es el fin. ¿Por qué se dice que aún no es el fin? Ahorita vamos a ver. En el número 2, ustedes pueden ver que dice, entonces os entregarán a tribulación. Cuando terminen estos principios de dolores, entonces os entregarán a tribulación, dice Mateo 24:9, y comienza a desarrollarse el 5.º sello. Ahí es el número 2. Luego el 3, terminando ese 5.º sello, dice, será predicado el evangelio del reino, entonces vendrá el fin. Ese es el tercer acontecimiento. Ese evangelio no es el evangelio de la gracia, ahí dice el evangelio del reino, porque está anunciando el reino milenial que viene. Es un evangelio que se va a predicar en ese momento. Es el énfasis que se va a dar. Hay un solo evangelio, pero aquí el énfasis es el reino, no como ahora que es la gracia. En otra ocasión podemos explicar esto. Luego 4, en el versículo 15, sucede justamente a la mitad de la gran tribulación, en los primeros 3 años y medio. Miren, dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, del que habló el profeta Daniel, el que le entiende, entonces cuando sucede esa abominación, es decir, la profanación del templo, que prácticamente va a ser en Jerusalén, entonces a esa mitad, cuando suceda eso, sabes que es la mitad de la gran tribulación, y Satanás también lo va a saber, porque entonces vas a ver que sus días estarán contados. Eso es interesante porque allá esa es la abominación de la desolación que sucede en la mitad. Estamos en el número 4. Después sucede lo que se llama dolores de parto o fin. Entonces, lo que se decía, aún no es el fin no es una actividad en el que llegó el juicio, el fin, así, no, es un programa del que habló Daniel. El fin se llama los dolores de parto, es todas las señales que menciona Daniel capítulo 11, Daniel capítulo 12, ustedes lo pueden estudiar, que él habló de ese fin. El fin es una serie de sufrimientos que vienen sobre el pueblo de Israel antes de que se establezca el reino milenial. Y pasa el número 5, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, que es los dolores de parto o fin. Inmediatamente después de eso, es interesante, dice el versículo 29, entonces habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. Allí aparece la serie de señales cósmicas en el número 5. No dice, algunos lo leen mal y dicen inmediatamente después de la tribulación de aquellos días viene el rapto. No dice el rapto porque aquí no aparece la palabra rapto, harpazo, no aparece. Aquí se habla de la epifanía posterior a eso, pero es en el 6, donde dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre del cielo, pero esto no es harpazo, esto es epifanía, que quiere decir manifestación gloriosa de Cristo con su esposa. Y si viene con su esposa es porque ya viene casado. Esto es algo muy importante, porque cuando entendemos todo este panorama, que así te lo hablé muy rapidito, Daniel, pero es entendible en este sentido. Miren, para que tengamos una idea así general, en la próxima imagen de Mateo 24 explican
3 preguntas. El versículo de Mateo 24 que aparece mencionando este versículo, dice: ¿cuándo serán estas cosas?, le dijeron los discípulos. Entonces habla de las cosas que iban a pasar respecto a las que habían hablado sobre el templo, de que dijo: no quedará piedra sobre piedra. Y esas cosas se cumplieron en el año 70 porque era para la generación de la higuera que se secó. Esas cosas, según suceden en los versículos 1 al 3, que son de las que están hablando de la destrucción del templo. Eso sucedió sí durante la era de la iglesia, pero en los inicios de la era de la iglesia. ¿Sucedió en los últimos días? Claro que sí sucedió en los últimos días, porque los últimos días ya habían comenzado, pero los últimos días no se han consumado. Todavía siguen los últimos días. Así que sucedió pero es una primera señal, ¿eh? ¿Cuándo serán estas cosas? Sucedió en el año 70. ¿Qué cosas? La destrucción del templo, que era la señal para la generación de la higuera que se secó por su incredulidad. Pero ustedes se dan cuenta que son 2 grupos de señales de su venida. ¿Cuáles son los 2 grupos? Las que ya sucedieron, la del sitio de Jerusalén, pero hay otro grupo de señales que no han sucedido, que es: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Si tú te das cuenta, esos 2 grupos de señales vienen presentes. El segundo grupo de señales, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?, que responde a esas 2 preguntas, son específicamente para la generación de la higuera reverdecida, es decir, la generación de la higuera que va a ver ser testiga de señales cósmicas y que va a ser testiga también de estos acontecimientos del tiempo del fin. Primero va a suceder el zarpazo, pero entonces, ¿por qué no aparece la palabra rapto aquí en Mateo 24? Solo aparece lo que es la venida y su manifestación en gloria. En realidad, el término que es correcto es epifanía, pero aquí lo que quiere decir revelación o aparición gloriosa. Pero esa venida no es sinónimo de zarpazo, porque en el zarpazo él levanta a su iglesia y se revela a su iglesia, pero no se revela al mundo. En la epifanía se revela al mundo juntamente con su iglesia. Esto es algo muy importante, pero eso sucede después de la gran tribulación. Pero antes de la gran tribulación sucede el arrebatamiento o zarpazo. Entonces ustedes lo pueden ver que después del zarpazo suceden abajito, ustedes lo pueden ver en la primera parte, los principios de dolores, la abominación desoladora que está en la mitad de la tribulación, y luego el juicio de las naciones que viene con la epifanía o la manifestación de Cristo, que va a ser sobre la tierra. Bueno, miren, ahí tengo una imagen donde hago la diferencia entre principio de dolor y fin, porque miren, la palabra principio de dolor, la palabra dolor, ahí es la palabra odín, que significa retorquijón, de parto. O sea, son los espasmos del parto, de angustia intolerable. Son calamidades que preceden a la venida de Cristo, pero en realidad preceden al fin. El fin no es lo mismo que principio de dolores, Principio de dolores sucede en la primera parte de la tribulación. El fin es un término que significa telos, es culminación de un tiempo o propósito. En este caso, el fin enunciado por Daniel, que se refiere al segundo periodo de la gran tribulación, que inicia con la abominación desolada. El fin comienza en la mitad de la tribulación. Ese es un programa, El fin es un programa y no es un acontecimiento en el que dice, llegó el fin, el último día. No, es un programa que se le conoce como la ira también, la ira de Dios, pero que aquí en el programa del fin ya los prepara para la aparición del Señor. Miren, hay ciertas señales que deben de pasar en todos los 7 años de la gran tribulación, que realmente no pertenecen al periodo de principio de dolores. Hay otros tipos de señales, pero también hay señales que no pertenecen al fin. ¿Cuáles son las señales que no pertenecen al fin? Tienen que pasar antes del fin, pero en la gran tribulación. ¿Cuáles son? Tiene que haber impostores en la esfera religiosa que son falsos cristos y profetas. No es en el periodo de la iglesia, porque en el periodo de la iglesia no se maneja falsos profetas, sino se maneja falsos maestros. Hay
conmoción en el campo político internacional, guerras, rumores de guerra, nación contra nación y reino contra reino. Hay calamidades ambientales, económicas y trastornos en la naturaleza, que son pestes, hambres, terremotos. Hay persecución religiosa bestial, o se entregarán unos a otros. Caos social, se entregarán unos a otros y se aborrecerán unos a otros. Dice, esto es interesante, pero dice, después de esto viene el fin. Estas que he mencionado, entonces, pertenecen a una categoría que todavía no es el fin, es decir, que todavía no es la segunda parte de la gran tribulación. Miren, cuando estudiamos Mateo 24, aquí me gustaría que entendamos esto. Dice estándares hermenéuticos para estudiar Mateo 24. ¿Por qué es importante esto? Tú tienes que estudiar Mateo 24 a la luz de la hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia de la interpretación bíblica. Y para eso tienes que tomar en cuenta al menos, por lo menos, 4 elementos, Si quieres estudiar correctamente Mateo 24, debes de estudiar el panorama del contexto general del libro. Y cuando tú estudias todo el libro, te das cuenta que el libro se enfoca al pueblo de Israel, al pueblo judío. Esto es muy interesante y por eso es que no hay un mensaje totalmente directo, no es únicamente para ellos el mensaje, porque puedes tener una aplicación devocional, pero primordialmente es para Israel. Luego, cuando haces una comparación con el contexto externo, ¿qué quiere decir? A ver, de lo que es Mateo 24, ¿dónde está ubicado? Con otros libros como Marcos, como los otros evangelios, Lucas. ¿Cuál es la comparación con otros libros? Te das cuenta que Mateo 24 enfoca diferente su mensaje a como lo hace Lucas, por ejemplo, 21. Y también tienes que hacer un análisis del contexto inmediato, es decir, de qué estaba hablando el Señor cuando dio el discurso de Mateo 24 y después de qué siguió hablando después el Señor. Y luego también la distinción entre aplicación del mensaje y su interpretación. Eso es muy importante. De allí que, por ejemplo, cuando estudias todo el contexto de Mateo 24 y comparas todos los libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, comparas que cada libro es diferente, porque Mateo, por ejemplo, específicamente Mateo, se habla de león, es decir, el título de Cristo que se resalta es rey, es decir, cuando Él viene a reinar, y su audiencia son judíos, por lo tanto, todo el enfoque de Mateo es de Jesucristo como rey, y Mateo tiene el propósito de probar la mesiandad de Cristo. Por eso es que su escrito, según los estudiosos, hay pruebas de que su primera versión es en arameo en el año 50 y después hubo una traducción griega en el año 80. Y el color del libro incluso está en el tabernáculo como el púrpura, porque habla de la naturaleza regia del Señor Jesucristo. Pero si hacemos, por ejemplo, la comparación con Lucas. Lucas, por ejemplo, él presenta a Cristo como el Hijo del Hombre y él realmente le habla a los griegos en general, incluso incluye a la iglesia. Su propósito de Lucas es ordenar la historia de la salvación con un estilo, y él escribe un poquito más tarde de Mateo. Su color es el blanco porque habla de la santidad. Es interesante la forma en que lo presenta, y Lucas narra también de una manera diferente el reino de Dios. De hecho, Lucas, por ejemplo, no dice reino de los cielos, dice reino de Dios, y Mateo dice reino de los cielos. ¿Por qué Mateo habla de reino de los cielos y Lucas habla de reino de Dios? Por cuestión de audiencia, porque para los judíos mencionar el nombre de Dios es tan sagrado, por eso lo reemplazan por cielos. En el caso de Lucas, como se dirige a los griegos, él menciona el reino de los cielos, reino de Dios, perdón. ¿Por qué? Para clarificar y hacer diferencia en que no está hablando de los dioses del Olimpo. Bueno, cuando llegamos a esto, hacemos una comparación de la escatología sinóptica. ¿Qué quiere decir sinóptica? Los libros sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas, que son los evangelios sinópticos. En esos encontramos los tres lugares que se llaman el pequeño apocalipsis del Señor. Mateo 24 es uno, Marcos 13 y Lucas 21. Cuando hacemos una comparación, un cuadro comparativo, nos damos cuenta
que los 3 evangelios hablan de la destrucción de Jerusalén en esos pasajes. El tiempo de los gentiles lo mencionan los 3. La gran tribulación también lo mencionan. La segunda venida también lo mencionan. Sin embargo, lo hacen de diferente manera. De hecho, no es lo mismo leer Mateo 24 que Lucas 21, aunque son pasajes paralelos. Aquí me llama la atención porque tenemos que aprender a discernir y a leer cada libro en su contexto. Porque es como que yo predique un mensaje en la radio y que yo predique un mensaje a los niños en vivo. O sea, no es lo mismo. Aunque yo tenga el mismo tema, van a cambiar hasta mis ilustraciones. Y yo tengo escrito un libro donde hablo de fases cósmicas y también señales cósmicas de Lucas 21, y hago esta comparación a profundidad. Pero, por ejemplo, miren, Mateo 24 nunca habla de la iglesia, en tanto Lucas cuando habla del 21, tiene una frase interesante, porque él empieza hablando de la gran tribulación en el capítulo 21, versículos anteriores al 12, pero cuando llega en el 12 dice: pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas, en las cárceles, y está describiendo todo el periodo de la iglesia, hasta el versículo 24 de Lucas 21-24. Es decir, que presenta lo que va a pasar antes del periodo de la gran tribulación. Eso es algo muy interesante al respecto, que hay que tomar también muy en cuenta. En tanto, Mateo enfoca toda su atención a los judíos. De hecho, este discurso de Mateo 24 lo está dando el Señor a los judíos. ¿Cómo lo sabemos? Porque esto es lo que sucede durante la última semana de Pascua del Señor, que generalmente se le conoce como el día martes de controversia, ¿no? Así se le conoce en la tradición. Pero es el capítulo 21 y el capítulo 22 presenta la trilogía de 3 parábolas, que son las parábolas que giran en torno al rechazo de Cristo por parte de los líderes judíos. ¿Cuáles son esa trilogía? Son la parábola de los 2 hijos, el hijo que dijo yo voy y no fue, y el hijo que dijo no voy y fue. Aquellos que rechazaron. La parábola de los labradores malvados que mataron al hijo del dueño, y la fiesta de bodas donde entró uno que no estaba vestido de boda. Eso es algo muy interesante, porque estas parábolas se las dirigió el Señor a los judíos que lo rechazaron. Es decir, se lo dijo a los representantes legales del pueblo, que son los líderes eclesiásticos. Y es interesante esa parábola, porque el Señor los acusó directamente con esas parábolas. Incluso les dijo: porque el reino de Dios será quitado de vosotros. ¿De quiénes vosotros? Esos líderes. Eso tiene que entenderse eso. Los líderes que son representantes federales del pueblo de Israel en ese momento. Y será dado a gente que produzca frutos, refiriéndose a que va a haber otros líderes judíos en el tiempo del fin, quienes van a aceptar esa oportunidad durante el periodo de la gran tribulación. Dice: y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. ¿Por qué? ¿Qué piedra estaba hablando? Él como piedra. Esto es algo muy interesante, porque el versículo que está hablando en ese pasaje, que el que cayera sobre esta piedra será quebrantado, él se está presentando, estoy hablando de Mateo 21:44, en esa confrontación, como consecuencia para los que lo rechazaron. Dice: el que cayere sobre esta piedra. ¿Quién piedra? Él en este momento, cuando estaba parado sobre la tierra en su primera venida, dijo: el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Pero allí mismo les anuncia su segunda venida, porque dice: y sobre quien ella cayere, esta piedra, esa misma piedra es él, pero viniendo desde arriba, viniendo como una roca desde arriba, y sobre el que caiga esta piedra será desmenuzado. Esto es algo muy interesante, porque allá él hace una referencia a su segunda venida. Y de hecho está enfocando todo a Jerusalén, porque comienza diciendo también en esos mismos pasajes: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas. No hay forma de cambiar lo que diga iglesia, iglesia. No está hablando de la iglesia. Por eso dice: he aquí vuestra casa os
será dejada desierta. Está hablando del pueblo de Israel. ¿Cuántas veces quise juntarles a ustedes? Le está diciendo a los judíos, como la gallina junta sus pollos. Luego dice Jerusalén, Jerusalén. Todas esas expresiones son dirigidas al pueblo de Israel. Entonces Mateo 24, ¿para quién es? Para Israel. De hecho, el contexto en Mateo 23, 39, porque es parte del discurso, no comienza en el 24, o sea, todo lo del martes de controversia comienza desde el 21. Pero el 23, 39 dice, porque os digo que desde ahora, se lo está diciendo al pueblo de Israel, Mateo 23, 39, desde ahora no me veréis hasta. Es interesante el término hasta, porque quiere decir que sí le van a ver luego el pueblo judío. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta no es una frase para la iglesia, sino que es una frase para Israel. Dice, desde ahora no me veréis, está hablando del rechazo del Mesías. Y eso está claro cuando estudias Juan 16 al 20. Hasta es que el reino de Dios tomó una forma de misterio y se explica en las parábolas de Mateo capítulo 13. Todo el periodo que estamos viviendo, entonces, es un periodo de misterio. Después, cuando digan bendito el que viene en el nombre del Señor, no se refiere al arrebatamiento porque no está hablando a los judíos. No está hablando a la iglesia, le está hablando a los judíos. Entonces, es importante que lo entendamos, que Mateo 24:30, que es donde sucede que le ven, no es su aparición para la iglesia, porque el contexto no a eso se refiere. De hecho, podemos mencionar 7 elementos del contexto anterior y posterior de Mateo 24. Miren, como un resumen, es, número 1, consecuencias del rechazo del Mesías. ¿Cuál fue? La ceguera judicial de Israel, y está explícito en los capítulos 21 al 23. Luego, periodo de la gran tribulación que ellos van a vivir, de versículo Mateo 24, 4 al 26. Luego, segundo advenimiento del Mesías a la tierra, es Mateo 24, 27 al 30. La reunión de Israel, Mateo 24, 31. El juicio contra Israel, Mateo 25, 1 al 30. El juicio contra las naciones gentiles, no contra la iglesia, Mateo 25, 31 al 46. Y el reino milenial, la primera fase del estado eterno, que ya prácticamente allí va a suceder. Entonces, cuando nos damos cuenta que todo es contexto judío, de hecho, es así, Pastor Daniel, de Mateo 24 es contexto judío, y se lo puedo probar, por lo menos, así hablando rápidamente, con 6 elementos ahora. Por ejemplo, todo parece indicar que Mateo 24 sí se refiere al periodo de la tribulación, en el sentido que aunque se halle gracia en la primera parte, es principalmente tiempo de juicio y de castigo y de ira. Es todo un periodo de juicio, la gran tribulación. Pero además se trata de un tiempo especialmente de trato de Dios con Israel, por tanto la iglesia no es mencionada en Mateo 24. Algunos dicen que aparecen los escogidos, sí, pero ahí los escogidos son el pueblo de Israel. Entonces, ahí es algo muy importante que debemos de saber, que ya cuando Mateo 24 surge, el arrebatamiento ya ocurrió. Además se habla del evangelio que es predicado, es el evangelio del reino, no de la gracia, Pero el evangelio del reino, el cual Cristo ofreció durante su ministerio terrenal, es el mismo que será nuevamente anunciado en ese momento, es el mismo. O sea, en sábado, y esto no es un mandato para la iglesia. Y el templo también, porque dice que el templo va a ser profanado, en el versículo 14 lo vimos. Entonces sirve nuevamente el templo como lugar para observación de su antiguo sistema de adoración. Por lo tanto, ahí vemos que es algo judaico, no como un reemplazo a lo que Cristo ya hizo, sino en memoria de lo que Cristo ha hecho. Luego, la abominación mencionada también es del templo judío, no de la iglesia, porque sería una aseveración demasiado fuera de lugar el pensar que es la iglesia. Miren, esto es muy importante porque precisamente cuando nosotros ubicamos y decimos, bueno, esto es entonces palabras del Señor para el pueblo de Israel, quiere decir que cuando esto suceda, la iglesia ya no va a estar.
Por ejemplo, mira, cuando tú lees Zacarías 14, 4 al 5, dice que se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se partirá hacia el norte y otra mitad hacia el sur. Y huiréis en el valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto de los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Le está diciendo al pueblo. Así que los judíos no entendían que se trataba ahí de la segunda venida en Zacarías. Nosotros ahora lo entendemos, porque para ellos no existe primera y segunda venida. Para ellos el Mesías no ha venido, acuérdense. Así como algunos hoy piensan que no hay jarpazo o arrebatamiento de la iglesia. Pero viene la pregunta, ¿cómo va a suceder este versículo que va a venir Jehová, mi Dios, dice Zacarías 14, 5? ¿Cómo va a venir y con él todos los santos? ¿Cómo van a venir con él todos los santos? Y cuando dice todos los santos, no solo los ángeles, porque cuando quiere hablar de los ángeles, especifica sus santos ángeles, pero acá dice todos los santos. Por lo tanto, cuando él viene con todos los santos. Pero cuando vino a buscar a sus santos, para venir con todos los santos, primero tuvo que haber venido a buscar a sus santos. Así que si él primero no viene por sus santos, ¿cómo va a venir con todos los santos? Eso es un versículo muy interesante, Zacarías 14, versículo 5. Bueno, pero los futuristas, que los que creemos que todavía va a suceder, Mateo 24, hay por lo menos tres formas de entenderlo con sus aplicaciones. Cuando digo aplicación, aquí, Daniel, tienen que entender algo muy importante. No es lo mismo interpretación que aplicación. Interpretación es, ya vimos que la interpretación se refiere al pueblo de Israel. La aplicación es, yo puedo darle una aplicación devocional para mí, pero no necesariamente estoy reemplazando la interpretación, solamente es una interpretación, una aplicación personal. Entonces, pero hay tres ejemplos de cómo ven algunos el cumplimiento de Mateo 24. Vamos a verlo. El primer ejemplo de la aplicación de Mateo 24 se entiende así. Está Mateo 24. Miren que con estas gráficas que les he hecho, ustedes pueden captarlo. El primer ejemplo que dice allá, ejemplo 1, aplicación e interpretación. Ustedes pueden ver allá Mateo 24, y en esa gráfica de Mateo 24 ustedes pueden ver que dice, habrá versículos 4 y 5, yo soy el Cristo, guerras, rumores de guerra, versículo 7, nación contra nación, reino contra, versículo 8, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y versículos 9, 27, la abominación desoladora, tribulación, falsos Cristo, todo ahí va apareciendo tal cual. Pero ustedes lo ven en una forma en el que se entiende lo que no se cumplió en el año 70 y lo que se cumplió parcialmente en el año 70. Esto nos lleva a pensar que todavía va a adquirir un cumplimiento futuro. En el segundo ejemplo de los que interpretan o aplican Mateo 24, son formas de aplicarlo y que es correcto. En el ejemplo 2 de la interpretación de aplicación, ustedes se dan cuenta que comienza a cumplirse de una manera ascendente. Es decir, que todas estas características se van a cumplir de forma ascendente, de tal manera que cuando llegue el tiempo del fin, se van a cumplir todas de una manera más fuerte. Esa es una forma de entender también, es decir, que irán en aumento a medida que llegue el fin. Pero hay una tercera forma de interpretarlo, que es la que me parece que es un poco más acertada, que en el tercer ejemplo de aplicación e interpretación, que es la más pegada, que es esta. Miren, hubo un cumplimiento parcial inmediato en el año 70. Hay dos grandes crisis que se ven al futuro en Mateo 24, la caída de Jerusalén del año 70 y la gran tribulación que todavía no ha sucedido, que antecede al retorno de Cristo. Miren, esos dos montes, esas dos montañas, son dos acontecimientos. Parcialmente se cumplieron en la caída de Jerusalén, aunque no todas, porque hubo elementos más que no se cumplieron. Pero la gran tribulación, cuando llegue ese periodo, se van a cumplir
finalmente y de una manera más completa. Así que lo que pasó en el año 70 es un pálido reflejo del futuro. Es como un ejemplo, un cumplimiento parcial se llama, pero que va a tener un cumplimiento total todavía. Bueno, en la gráfica es importante entender el Sermón del Monte, del Olivete. ¿Por qué razón? Porque el Sermón del Monte, el Sermón del Olivete, tiene dos momentos en que fue dicho. Los versículos 1 y 2 fue dado en los edificios del templo. Acuérdense que el Señor estaba parado y habló viendo los edificios del templo. Y es que mencionó la primera pregunta que ahí le hicieron. Él estaba hablando de los edificios del templo. Eso quede claro en los versículos 1 y 2. Pero a partir del versículo 3 al 28, ya no estaba en el edificio del templo. Ahora él estaba sentado en el Monte de los Olivos. Y en el Monte de los Olivos, su discurso del versículo 3 al 28 está enfocado en la gran tribulación. Esto es muy importante, por eso en ese momento estaba firmado los pies en el Monte de los Olivos y dando ese discurso. Es entonces dos elementos importantes. Una cosa es hablar del templo, lo cual él mencionó viendo los edificios del templo. Por eso dice que cuando él salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo y les dijo, ¿veis todo esto? ¿Dónde lo dijo? En el templo. Por lo tanto, son dos cosas diferentes. Esa primera parte, cuando dice, ¿cuándo serán estas cosas? ¿A qué cosas se estaba refiriendo? Bueno, se estaba refiriendo a la casa de Israel que será dejada desierta. ¿Cuándo va a ser dejada desierta? Según el versículo 23-38. ¿Cuándo sucederán que no le verán más? ¿Cuándo va a ser que digan bendito el que viene en el nombre del Señor? ¿Cuándo no quedará piedra sobre piedra? Esa es la primera pregunta. ¿Cuándo serán estas cosas? Esas cosas se cumplieron en el año 70. Pero en el año 70 es importante saber que no sucedió todo. El año 70 es solo un paralelo de lo que va a suceder en el fin de la edad. En el año 70 sí, Jerusalén fue rodeada, la abominación desoladora, templo fue destruido, persecución para la nación judía, pero eso que pasó en el año 70 va a volver a suceder en grandes dimensiones en el fin de la edad, es decir, durante el periodo de la gran tribulación. ¿Qué es lo que no se cumplió en el año 70 en realidad? La última abominación desoladora dentro del templo no se cumplió en realidad, como lo menciona Daniel. La gran tribulación tampoco pasó en el año 70. No se levantó un falso Cristo, un falso profeta en el año 70. No se predicó el evangelio del reino hasta lo último de la tierra, porque eso lo van a predicar los ángeles, según Apocalipsis 14. Y tampoco se levantó los dos testigos que habla Apocalipsis, no hay, y la segunda venida de Cristo tampoco sucedió. Entonces, quiere decir que tuvo un cumplimiento parcial solamente. Y eso lleva a la segunda y tercera pregunta: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, entendemos que las preguntas son respondidas al mismo tiempo, pero presentan dos eventos. Primero, el hecho inmediato que fue la caída de Jerusalén del año 70, y después el retorno de Cristo en la gran tribulación. Y acá hay una gráfica que habla de la relación entre Mateo 24 y Apocalipsis. Si ustedes se dan cuenta, en los primeros 3 años y medio de la gran tribulación son principios de dolores. Es la primera parte, involucran dos elementos: principios de dolores y sucesos que conducen al fin. Los principios de dolores son falso Cristo, guerras, colapso financiero mundial, que es el tercer sello, y muerte, que es el cuarto sello. Ustedes pueden compararlo con Apocalipsis 6 al 7, donde se habla del jinete del caballo blanco, que es el primer sello, habla de falso Cristo. Jinete del caballo rojo habla de guerra. Colapso financiero, que es el jinete del caballo negro, control mundial, y la muerte, que es el jinete del caballo amarillo. Entonces, ahí nos damos cuenta que viene la pregunta que se hizo al principio: ¿estamos en principio de dolores? Si no ha comenzado la gran tribulación, entonces no, pero la gran tribulación no puede comenzar
hasta que primeramente la iglesia sea levantada. Entonces nos damos cuenta en el paralelismo de Mateo 24, 4 al 8 y Apocalipsis 6. Ahí nos damos cuenta que todavía los 4 jinetes o los 4 caballos son los principios de dolores, porque coinciden el jinete del caballo blanco, el anticristo, coincide con lo que el Señor dijo, falso Cristo. Jinete del caballo rojo, guerras y rumores de guerra. Jinete del caballo negro, colapso financiero, nación contra nación y reino contra reino. ¿Por qué nación contra nación y reino contra reino? Porque es cuando se cierran las fronteras. Nación contra nación es etnos contra etnos, etnias contra etnias, la xenofobia, y reino contra reino, el cierre de fronteras, que va a representar la regionalización del mundo. Y esto es precisamente hacia lo que avanza, pero todavía no estamos en principio de dolores, pero ya nos está tocando ser testigos de que son cosas que van a suceder muy pronto. De allí que se nos exhorta a velar. Esa exhortación a velar es algo muy importante. Entonces, ¿estamos o no estamos en principio de dolores? Todavía no estamos. Lo primero que va a suceder antes de que llegue el principio de dolores es el arrebatamiento de la iglesia. Miren, por lo tanto, la atención de nosotros no debe fijarse en las señales o en el tratar de poner fecha. ¿Cuál debe ser nuestra tarea? Predicar, porque desde luego el Señor está a la puerta. Y es una buena oportunidad, Pastor Daniel, hablar del tema de lo que está sucediendo, del aislamiento, hablar de la situación que se está dando. Creo que es una buena oportunidad para que nosotros podamos, en esta contingencia, en este momento en el que se está prácticamente entrando en cuarentena a las personas, es un buen momento para predicarles de que Cristo viene, que está a la puerta, que Él ya está a la puerta. Creo que es un buen momento para retomar nuestro tema olvidado, nuestro tema enterrado, que es que Cristo viene. Necesitamos volver a esa senda antigua y predicar que Cristo viene. Ya tenemos las señales completas allá. No vamos a enfocarnos en señales, enfoquémonos en predicar a Cristo y Él se va a encargar. Ese es un buen momento, la gente está receptiva. Vamos a aprovechar estos medios como este que tú tienes y que está al servicio de cada uno de nosotros para poder predicar, Pastor Daniel. ¿Qué te parece? Bien, Pastor, parece excelente. Y Pastor, como siempre lo hacemos en cada serie que usted graba, me gustaría que usted pues haga ese llamado a las personas para poder finalizar esta cápsula de enseñanza. Claro que sí. Mire, allí donde usted está, que posiblemente esté como en un encierro, sin embargo, es una oportunidad que Dios también te está dando. ¿Por qué no aprovechas a encerrarte con Dios ahí donde estás y hablar con Dios? Si necesitas restaurar tu relación con Dios en este momento, hazlo ahí donde estás. Dile: Padre Celestial, he oído tu palabra, he entendido que aunque no ha llegado el periodo de la gran tribulación, ya estamos cerca, y que tú estás más cerca, porque tú vienes pronto por tu iglesia y no me quiero perder ese momento, ese acontecimiento, el acontecimiento de mi vida. No me lo quiero perder. Así que el día de hoy te recibo como mi Salvador y te hago mi novio, esperando a que tú vengas a buscar a tu iglesia para ese encuentro que se llama las bodas del Cordero. No me lo quiero perder, Señor, y me estás preparando. Me has aislado para que yo medite, para que yo haga reflexión sobre esto, y te voy a aprovechar ese momento. Te recibo como mi Salvador y mi Señor, y te voy a servir con todo mi corazón desde este momento en adelante. Gracias, Señor. Soy tu hijo y soy salvo. Amén. Amén. Que Dios te bendiga y adelante con Cristo. Bueno, Pastor, muchísimas gracias. Bueno, pues usted que está escuchando esa enseñanza, recuerde que los puede encontrar en diferentes plataformas, ya que pues el pastor siempre los está compartiendo con otras personas, con la gente que, bueno, pues está en sus páginas, las plataformas donde él pone sus enseñanzas. Así que
qué hermoso es saber que si tú que estás ahí escuchando, estabas un poco desanimado, bueno, el pastor ha hablado muy abiertamente, extendidamente lo que queremos escuchar y también animarnos a seguir adelante. Y más que nada, como él dijo, es tiempo de ponernos a cuentas con él. Y eso es lo que estamos haciendo en esta hermosa noche.